A veces no sabes cómo decir que no. Y entonces dices que sí, aunque sea algo que por dentro tú no quieres. ¿Por qué? Por miedo a parecer egoísta. Por miedo al que dirán. Por miedo a no encajar. Y por miedo a perder relación con esas personas o con esa persona. Pero es que cada vez que dices que sí a algo que tú no quieres, te estás diciendo que no a ti mismo. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el aprender y el saber a decir que no cuando realmente no quieres. Cuando por dentro tu cuerpo te está diciendo que no, el aprender a decir que no. Y el cómo, con las personas adecuadas, con las personas correctas, no va a afectar en nada. No van a verte peor, no van a prejuzgarte, que eso es lo que todos pensamos cuando no sabemos decir que no. Queremos decirlo, pero acabamos diciendo que sí, por miedo a todo esto. El episodio de hoy va a tratar sobre eso y espero tratarlo de la mejor manera posible. Como siempre digo, no busco arreglar nada, no busco tratar estos temas como un psicólogo, sino que busco que hablemos, hacer pensar, tanto a vosotros como a mí mismo, y hacer ver cosas que a lo mejor sin hablarlo de esta manera no podríamos ver. Bienvenidos al episodio número 30, hablando contigo mismo. 30 semanas aquí con vosotros, 30 semanas hablando sobre 30 temas diferentes y súper contento, la verdad. Al final es, como dicen, el 25, me parece, siempre lo intento comentar en números así redondos, ¿no? Y el saber que bueno, semana a semana vamos siguiendo aquí, a pesar de todas las dificultades que tenemos todos, y espero que esto os sirva para, si con vuestro proyecto, con lo que hagáis, semana a semana saber valorar y saber lo importante que es seguir, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos en los que no nos apetece, ¿no? Pero el hablarlo y el celebrarlo, estos pequeñitos logros, ¿no? Del 25, del episodio 25 pasar ahora al 30, ¿no? Que al final es un mes más, un mes y una semana más aquí. Eso espero que también os ayude a ver y a saber que los pequeñitos logros, estas pequeñitas metas que nos ponemos y estas pequeñitas celebraciones, ¿no? De ir saboreando y de ir haciendo notar que sigues a pesar de todo lo que nos surge, es importante, ¿no? Para seguir, y es importante para nuestra cabeza también. Y ahora, siguiendo con el episodio, vamos a empezar y me gustaría tratar como primer punto que el saber decir que no, el aprender a decir que no, no es egoísmo, es respeto hacia ti mismo, porque tú cuando hay situaciones, hay momentos en los que no te apetece hacer algo, no te apetece decir algo, no te apetece, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que implique un sí o un no. Cuando tú por dentro sientes que no y aún así dices que sí, tienes dos problemas principales. El primero y el más importante es que no estás teniendo respeto por tu persona, no te estás teniendo respeto a ti mismo y se asocia normalmente a una baja autoestima, a una baja capacidad de aceptar que las personas pueden estar contigo, de lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Libremente, aunque tú haya momentos en los que no sigas lo que ellos quieren hacer. Y todo se une a realmente a esa baja autoestima, ¿no? Eso sería el primer punto y el primer mal que tienes al hacer esto, ¿no? Al decir que no al decir que sí, perdón, cuando realmente no quieres hacerlo o piensas que no. Y el segundo punto es que, aunque tú digas que sí, vayas a ese plan, vayas a esa cena,
hagas eso que has dicho que sí, pero realmente no querías hacerlo. Lo vas a hacer desde una manera y desde un punto de vista negativo, obviamente, porque no querías hacerlo y lo haces medio obligado por ti mismo, que no lo vas a disfrutar. Entonces vas a estar perdiendo el tiempo en algo cuando podrías estar haciendo otra cosa que realmente sí te apetece, si quieres hacer. Entonces, no pienses que la gente te va a ver egoísta por decir que no a ciertas cosas, ¿no? Porque las personas correctas, si son las personas adecuadas, las que están a tu lado, las que tienes como círculo, ¿no? Las que están cerca de ti, no lo van a ver en ningún caso como egoísmo, sino que van a aceptar que al final es un momento que no te apetece hacer esto o hacer aquello y ya está. Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Porque es normal. Hay muchos momentos en los que no nos apetece, y aunque sea algo que nos guste hacer, aunque sea algo que normalmente solamos hacer, no tiene nada que ver. Aunque sea lo que más te guste en el mundo, a lo mejor hay algún día que no te apetece. Por ejemplo, ¿no? Estás muy cansado o yo qué sé, o tienes otras cosas que tienes que hacer y no pasa absolutamente nada, pero estás poniendo y te estás respetando a ti mismo. Te estás poniendo a ti mismo primero y estás respetando lo que tú quieres, estás respetando tu descanso, estás respetando tu tiempo, porque como he dicho, al final estarías haciendo algo lo cual no lo estarías disfrutando y estarías perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces estás respetando tu tiempo y te estás respetando a ti mismo y estás aprendiendo a saber decir que no, cuando realmente es que no, cuando no te apetece, cuando no tienes ganas, cuando no quieres. Entonces no lo tomes o no pienses que la gente te va a ver egoísta, que va a pensar mal de ti. No lo pienses porque no, porque lo único que van a pensar, si es el círculo correcto, como te he dicho, es que no pasa nada. O no puede o no quiere y no hay ningún problema, ¿no? Es totalmente normal y es totalmente común. A todos nos pasa. Todos nos pasa. Pero si tú dices que sí, por decreto, constantemente, vas en automático y diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, no vas a tener ningún respeto por ti mismo. Porque lo único que lo vas a hacer las cosas por los demás, más que por ti, ¿no? Solo vas a hacer las cosas por los demás, piénsalo. No vas a ponerte a ti como primero en ningún caso. Entonces es muy importante aceptar y entender que cuando dices que no, lo dices por respeto a ti mismo. No lo dices por quedar mal con los demás, ni lo dices porque eres egoísta, ni lo dices porque eres una persona que solamente piensa en ella. Porque hay muchos momentos en los que hay que mirar también mucho por los demás, ¿no? Hay que ser agradecido con la gente, hay que ser solidario. Y tenemos que también entender que hay momentos y momentos, pero no decir que sí siempre por los demás. No siempre mirar a los demás, hay que mirarnos a nosotros también un poquito, ¿no? Y el miedo principal por el que se hace esto es el miedo al que dirán, obviamente. Porque piensas que si dices que sí todo el rato, no vas a tener ningún problema. Y es verdad, no lo vas a tener con los demás. Contigo vas a tener el mayor problema del mundo, que es el no saber respetarte, es el no saber quererte. No vas a tener problemas con los demás, pero uno muy gordo contigo mismo. Y contigo mismo es con quien vives toda tu vida. No quieres estar mal contigo, no quieres sentirte mal contigo. Y es que en el fondo no vas a ser feliz. Porque estás pendiente todo el rato del qué dirán. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y eso es lo que te hace ceder, lo que te hace caer. En todo el rato decir que sí, que sí, que sí. Y es que detrás de ese sí,
detrás de todas esas veces que aceptas y cedes, por dentro no te sientes bien. Te lo digo por experiencia, porque lo he vivido. Por dentro no te sientes nada bien. Y es que no merece la pena. Cuando te das cuenta de lo importante que es respetarte y saber decir que no en ciertos momentos, en ciertas situaciones, te das cuenta de que vas a disfrutar muchísimo más, te vas a sentir tú con una autoestima mucho mayor al saber decir que no cuando realmente quieres decir que no, antes que decir que sí y estar mal en ese momento, en ese plan al que no querías ir. Porque está mal, o sea, es que no lo disfrutas, porque no te apetece hacerlo. Entonces, el saber decir que no desmonta el miedo al que dirán. Lo desmonta porque sabes que lo que dirán te va a dar igual. Y es que no dirán nada si tu círculo es correcto. Si tienes un círculo sano, dirán y dirán cosas mal, y ya te digo que es mejor para ti incluso si es un círculo que únicamente te quiere por lo que te quiere, ¿no? Que no te quiere porque eres, o sea, no te quiere por ti como eres. Te quiere por, no sé, porque estás siempre disponible. Te quiere porque eres una persona que la ven débil y al verte a ti, porque siempre dices que sí, te ven como una persona débil, y estando contigo se sienten ellos superiores. Pero eso se acaba cuando aprendes a decir que no, cuando aprendes a mirar por ti. Estate tranquilo. Si dices que no una vez, 2 veces, y te das cuenta de que esa gente te deja de escribir, deja de contar contigo, has hecho lo mejor que puedes hacer en la vida, sin darte cuenta. Te lo puedo asegurar. Así que estate muy tranquilo que tú, teniendo el círculo correcto, teniendo a las personas correctas a tu lado, no vas a tener ningún problema si en algún momento no te apetece hacer algo y te apetece quedarte en casa, por ejemplo, ¿no? Así que es que realmente el problema, el miedo al que dirán, siempre, el miedo a lo que puedan pensar, eso es lo que nos hace decir que sí, siempre, y no nos hace mirarnos a nosotros. Pero como te he dicho, lo que dirán, si es malo, mejor. Porque cuando digas que no, se van a ir. Se van a ir y lo vas a perder y es lo mejor que te puede pasar. Y como es un círculo bueno, si lo tienes, lo que dirán no va a ser malo. Va a ser totalmente normal. A esta persona le apetecía y ya está. Decir que no es una forma de amor. Como he dicho, es una forma de amarte a ti, de respetarte, de quererte, de priorizarte. Y es cómo se comienza, porque, por ejemplo, en mi caso también fue el comienzo, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendí a hacer y lo que fue incrementando mi amor propio. El aprender a decir que no. Porque cuando tú dices que no, cuando normalmente hubieras dicho que sí, estás haciendo algo diferente. Y lo estás haciendo porque no te apetece hacerlo. No te apetece hacer eso que te han dicho. Les dices que no. Entonces, como te estás priorizando a ti mismo y dejas de lado todo lo que pueda pasar, del que dirán, de ese miedo, así me dejarán, como lo dejas de lado, tu autoestima empieza a subir. Porque estás poniéndote a ti mismo primero y sabiendo que ese no tiene por qué afectar en nada al miedo que tienes, a todas esas cosas a las que le tienes miedo y por lo que hubieras dicho que sí. Entonces tu autoestima empieza a subir y vas a tener más fuerza para la siguiente vez decir que no otra vez, o para atreverte a, no sé, a hablar con esa persona con la que no te atreves. Y cuando te atreves te va a dar más fuerza a hacer otra cosa y más autoestima, y así poco a poco va subiendo. Por eso, el aprender a decir que no es una forma de amor, es una forma de quererte. Y muchas veces es el principio, ¿no? Es el principio. Porque es algo tan importante y es algo que no nos enseñan
a decir que no. No nos enseñan si eres una persona que ha sido débil psicológicamente, mentalmente, no sé cómo decirlo exactamente, pero si eres una persona que tiende a decir que sí por miedo a todo lo que estamos hablando, al final cuesta mucho y no sabes decir que no. Entonces cuando empiezas a hacerlo es cuando se empieza a construir y a crear tu autoestima. Y te va a llevar a los ejemplos que he dicho, ¿no? Y vas a empezar a construir ese amor propio que tanto buscas, que tanto anhelas y con el que tanto sueñas. Entonces empieza a decir que no, empieza a crear tu autoestima, si ya la tienes bien formada, pero ves que aquí fallas un poco, sigue edificándola, ladrillo a ladrillo, y sigue creándola hasta que se convierta en una pared imposible de tumbar, ¿no? Y cada no te acerca más a la vida que quieres. Cada no que dices te acerca al estado en el que quieres estar, a la persona en la que te quieres convertir. Porque hay momentos en los que tú, si tienes malos hábitos o has tenido malos hábitos, va a haber un momento cuando tú salgas de eso, que esos malos hábitos van a volver a ti, ya sea a través de personas, ya sea a través de una fiesta en la que vas y has dejado de beber alcohol, has dejado de fumar y tienes la oportunidad de volver a hacerlo. Al final siempre van a estar ahí latentes, ¿no? Ya sea a través de, como he dicho, de personas que te ofrecen o mismamente en la calle, ¿no? Que puedas sostenerlo. Pero tú, al tener ya esa autoestima forjada, al haber aprendido a decir que no y al haberlo hecho en varias ocasiones, al saber a ciencia cierta qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que no, qué es lo que te suma y qué es lo que te resta, vas a decir que no a eso que has dejado, a eso que terminaste con eso hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú dices que no a este tipo de cosas que te vuelven, con las que podrías volver a recaer, te estás acercando cada vez más a la vida que quieres, porque cada no te da más fuerza todavía, más poder, más autoridad, más confianza en ti mismo, más amor propio. Cada vez que rechazas eso y te ves más capaz de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, el aprender a decir que no es algo tan importante en la vida. Es algo importantísimo, de las cosas más importantes, yo diría, porque te puede acercar mucho a lo que quiero, se te puede alejar muchísimo. Todo depende de cómo lo enfoques y todo depende de cuándo aprendas. Por eso, cuanto antes, mejor. Por eso, si escuchando esto te das cuenta de que dices más que sí que no, háztelo mirar y toma los consejos que estamos hablando aquí, ¿no? Tienes que saber que no va a afectar en nada el que digas que no. Porque si afecta, mejor, porque estarás eliminando de tu vida cosas o personas que no deben estar. Y es que aprender a decir que no también significa muchas veces que no vas a gustar a todo el mundo, claro. Porque esas personas que te quieren únicamente porque refuerzas, no sé, imagina que eres un grupo, tienes un grupo, mejor dicho, que únicamente os une el beber alcohol, os une el fumar, os une el ir de fiesta. Únicamente os une eso, ¿no? Y tú quieres salir de ahí porque tú no te notas cómodo ya ahí. Necesitas cambiar y ya no sientes eso. Pero te da ese miedo porque sabes, en el fondo sabes que os une eso. Y en el fondo sabes que si tú dices que no vas a perder esa gente. Pero tienes que mirar por ti. Tienes que mirar por ti. Y lo que hemos hablado ahora mismo. Cuando tú dices que no ahí te vas a acercar a lo que quieres porque esa gente la vas a perder. Y es que no le vas a gustar a todo el mundo. A esa gente le vas a dejar de gustar. Porque contigo ya no se refuerzan ahí.
Porque al final, entre todos, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Se suele decir. Pero tú si sales de ahí, tú al final estás saliendo porque ya no te sientes cómodo ahí. Entonces esa gente va a ver que tú sales, va a preguntarse por qué, y te van a dejar de lado porque ya no les sirves como refuerzo para seguir con esa vida, ¿no? Buscarán a otro o a otra, o entre ellos mismos se seguirán retroalimentando. Pero no temas, es que es lo que te llevo diciendo todo el episodio, es que ese tipo de círculos, ese tipo de gente, cuanto más lejos mejor. Y cuanto antes aprendas a decir que no, antes te los quitarás y antes avanzarás. Entonces hay que tener claro eso también. Que cuando dices que no, no vas a gustar a todo el mundo. No vas a caer bien a todo el mundo. Porque no estás siendo dócil. No estás dejándote llevar, no estás cediendo ante las presiones de los demás, ante las actitudes de los demás, ante los gustos de los demás y ante las cosas malas, ¿no? Que te quieren proponer o que te quieren hacer que hagas, ¿no? Y por último, decir que no es una forma de cuidar tu futuro. Como hemos dicho, si aprendes a decir que no, si cuanto antes lo aprendas, vas a avanzar antes, pero si sigues diciendo que sí, puede pasar lo contrario, ¿no? Que puedes cada vez ir yendo a peor, ¿no? Entonces, al final tu futuro lo va a determinar, entre otras muchas cosas, lo que rechaces en tu vida y lo que aceptes. Si tú rechazas cosas malas, si tú aprendes a decir que no a cosas que no te suman, a cosas que no quieres, pues tu futuro va a ser a priori muchísimo mejor, ¿no? Porque hay veces que el crecimiento no está en conseguir, sino que muchas veces está en soltar cosas, ¿no? En decir que no. Muchas veces el crecimiento está ahí, antes que en conseguir cosas, ¿no? Porque primero, para conseguir cosas buenas, tienes que soltar lo malo, lo negativo. ¿Y cómo se suelta? Aprendiendo a decir que no cuando te vengan a ofrecértelo. Cuando vengan a tratarte, a tratar que hagas lo que ellos quieren. Tu futuro va a estar ahí, en gran parte, ¿no? Entre otras muchas cosas, como digo, al final no solo tu futuro es eso, pero va a depender mucho lo que aceptes y lo que rechaces en tu vida. Tu futuro puede ser muy distinto, va a ser muy distinto, en función de lo que hagas. Entonces, como resumen y como broche final al episodio, es el saber decir que no te va a abrir muchas puertas positivas, te va a cerrar otras y posiblemente haga que pierdas relaciones, haga que pierdas amistades. Pero lo que vas a perder te va a dar más a la larga, a futuro, y va a ser algo que necesitabas antes que algo que realmente te lamentes por haberlo perdido. Siempre que cuando decimos que sí sistemáticamente, por decreto, es por ese miedo al qué dirán, por ese miedo al abandono, por ese miedo a parecer egoísta, por ese miedo a que se acabe la relación, a que te vean de otra manera. Pero como he dicho, si pasa todo esto, cuando dices que no, es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque estarás dándote cuenta, estarás descubriendo a círculos, a personas, a cosas, hábitos que no tienen ya lugar en tu vida y que tienes que eliminar ya. Y que con ese aprender a decir que no, los vas a eliminar y vas a ir camino de una vida y de un futuro mejor. Espero que os haya gustado mucho el episodio, espero haberos podido ayudar y nos vemos la semana que viene con más, como siempre. Ya sabéis que en mis redes sociales, HCTM Podcast, tanto en Instagram como TikTok, subo clip diario y nada, poquito más. Ya sabéis que si queréis algún episodio en concreto, queréis que toque algún tema en concreto, me lo podéis decir por las redes sociales,
tanto en los comentarios del podcast en Spotify, en YouTube, o tanto si me escribís por Instagram o TikTok, no hay problema, os voy a leer y lo trataré, y hablaremos de ello, ¿no? Así que nada, ya con esto sí que me despido. Nos vemos la semana que viene. Espero que tengáis un gran día, que lo disfrutéis. Y nos vemos en el episodio 31. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.